Siente el ruido de la calle. No hay más perros que no ladren. Se van hombres corriendo. Nada espera ni un momento. Los vapores de la aduana. Arriba, gente. La basura ciudadana. Los pedazos de una noche. Los amores. La noche del búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscríbete hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @CaminosDelAguaUy. O comunicate al 091-335-990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arasul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentar, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arasul.com o arasul@arasul.com. La noche del búho. Muy buenas noches, gente. Bienvenidos a la Noche del Búho. Estás, como todos los viernes a las 22, en el Museo Tármaro con el streaming de este programa que se emite también por 970 Universal. Bueno, en la mesa ya estamos con los invitados. A mi derecha tengo a Lionel Bettinelli, anfitrión de Museo Tármaro. ¿Cómo estás, Lionel? Muy bien, tú contento de estar con todo este material que va a sorprender bastante. Exactamente, exactamente. Y nos va a sorprender quien trajo este material, que está a mi izquierda, el señor Daniel Padula. Bienvenido. Buenas noches, Gustavo. Un placer estar aquí con ustedes, con Leonardo, con Leonel y con ustedes. Muy bien, un gusto. Y con la audiencia, por supuesto. Con la audiencia y con Beatriz Berrospe de Beatriz, cámara. que es nuestra operadora. Todo en orden, Beatriz. Muy bien. Bueno, tenemos un tema muy apasionante. Antes quiero mandar un saludo especial, creo que es compartido, a el doctor Jaime Rosquier. Está internado, ¿no? Que se mejore muy pronto, que se cuide mucho. Ya lo tenemos pronto. Autor de este libro que ya compartimos con ustedes en otros programas, Calidad de vida en el trabajo. El doctor Jaime Rosquier, que seguramente cuando se recupere seguiremos compartiendo sus charlas. Sus charlas, sí. Siempre muy interesantes. Enseñanzas, ¿no? Y enseñanzas. El profesor siempre está con alguna enseñanza. Sí, sí. Un profesor y con sus 85 años, con más experiencia. Bueno, muy bien, acá tenemos un montón de material en la mesa que luego vamos a compartir detalladamente, porque hoy vamos a hablar de la numismática. Vamos a preguntarle a Daniel en qué consiste, porque generalmente dice, son coleccionistas de monedas, pero es algo más profundo la numismática porque requiere también de intervención de arqueología, de historia,
de saber por qué hay una imagen que fue un prócer o que fue un líder. Investigar. Investigar por qué se encontró una moneda y quién está en esa moneda. Daniel, explícanos un poquito qué era numismática y cómo ingresaste tú al mundo numismático. Bueno, les comento que la numismática es el estudio de las monedas, las medallas, los billetes, también están las condecoraciones, y no es solamente el coleccionarlas, es, como tú decías, es realizar la investigación, porque una medalla, es decir, yo en este momento lo que estoy coleccionando son medallas. ¿Cómo iniciamos? Y como todos los jóvenes, te regalaron monedas, te regalaron alguna medalla. Yo inicié con una medalla que me regaló, una moneda que regaló mi bisabuela, que eran unos 5 pesetas de 1889, que aún conservo, y fue mi primer moneda. Entonces, a partir de ahí uno fue coleccionando monedas que te regalaban, que ibas en los viajes. También comenzamos con la filatelia, como la mayoría de los coleccionistas. Los sellos. Ahí va, la filatelia es los sellos postales. Y bueno, y posteriormente ingresamos a una institución, que en el Uruguay es el Instituto Uruguayo de Numismática, que fue en el año 90, de cual un grupo de nuevos somos socios vitalicios y fui directivo durante muchos años. Y es donde comencé a aprender y a conocer de la numismática. Es decir, por siempre recomiendo a los que comienzan a coleccionar es que busquen clubes numismáticos, clubes filatélicos, donde pueden encontrar libros, bibliografía, donde pueden investigar sobre lo que más les guste. Cada uno va a elegir un tema, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí. Empecé con las monedas y después no le encontré sentido a las monedas y me dediqué a las medallas. Y bueno, por suerte con Leonel Bettinelli, que es el alma mater de Támaro, compartimos una cantidad de cosas, ¿no? Este museo es una belleza, es algo espectacular y único. Acá está la historia de la medallística uruguaya. Es la casa más antigua del Río de la Plata, porque no existe otra. De 1885, ¿no? 88, perdón. ¿Sabés que Jerónimo Támaro, hijo de Luigi, el fundador, fue fundador del IUN? Claro, uno de los socios fundadores. Sí. Que justamente ahora el IUN está cumpliendo, el 11 de junio cumplió 71 años. ¿Qué es el IUN para el audiencia? El IUN es el Instituto Uruguayo de Numismática, del cual somos socios muchos de los coleccionistas. Fue donde comenzamos, entonces. Fue el comienzo de nuestra investigación y el gusto por la numismática. O sea, para ingresar al mundo numismático tiene que gustar coleccionar algo. Exactamente, porque tú me preguntabas hoy, ¿dónde se estudia? Sí, podés estudiar, pero si no te gusta el coleccionismo y no te gusta esto, no te va a entrar esto. Entonces, esto es una cosa que uno le tiene que hacer. En toda la familia siempre hay alguien que colecciona algo, que guarda las fotos familiares. Sí. Y en mi familia soy el único. Los demás, por ellos pueden tirar todo. No guardan nada. Y yo soy la persona que guardo las fotos, las catalogo, busco, le pregunto a mis mayores, ¿quién es esta señora? Y esta es la tía Paquita. Claro. Y esta tu bisabuela. Y apunto atrás quién era, porque después que no está mi madre y mi tío viejo, se pierde esa información. Entonces, hago ese tipo de cosas. Sí, exacto. Y bueno, la información que sale de las monedas es muy grande. De repente hay que estudiar algo de historia. Tú, por ejemplo, para conocer el valor de las monedas es importante la carrera de rematador. Sí, hice un curso de rematador. Hay que hacer curso para porque eso. Hice durante muchos años los remates en el instituto, que son remates intersociales, ¿no? No puede venir gente de afuera. Tú, para ir a un remate del Instituto tenés que ser socio del instituto. Ahí está. Y como yo era rematador, lo hacía, entonces no había problema. Mis honorarios, por supuesto, eran gratis, no se cobra nada. Pero los que hacen los remates somos rematadores. Claro, exacto. Y ahí tenés el conocimiento para saber el valor o la historia de cada
de cada moneda o cada medalla, ¿no? Sí, el valor, yo no le doy tanta importancia. Es decir, por supuesto que es importante saber el valor, porque además cuando uno colecciona también investiga, porque no vas a comprar, si vas a caer a veces en comerciantes buenos y comerciantes malos. Claro. Entonces capaz que uno dice, no, esta pieza vale $2.000, vale $1.000. Y después te das cuenta que es una pieza común. Entonces, viste, cuando uno comienza a coleccionar, tiene que buscar asesorarse, buscar. Entonces, una manera es integrarse a los clubes filatélicos o numismáticos o del rubro que uno colecciona, ¿no? Exacto. Yo quise sorprenderte con una moneda muy pequeñita y me sorprendí yo que había una más pequeña que esta. Esta es una monedita de 1 centésimo de 1953 de Uruguay, que es el tamaño más chico, es como la uña del meñique, y tú tenés una más pequeñita. Claro, cuando tú me dijiste, esta es la más pequeña. No es la más pequeña. Entonces, nosotros tenemos la moneda de un nuevo peso de 1989, que es una moneda que en realidad no circuló, se hizo porque era la unidad monetaria. Sí. Y estaban en el Banco Central y algunas personas llevaron cantidades, mismo del instituto nos habían regalado una cantidad, pero no circuló. Claro. Es una moneda que es la más pequeña de Uruguay, que es un nuevo peso del 89, que está ahí en el sobrecito. Sí, ahí chiquitita. Exacto. Esta es la moneda más pequeña de Uruguay, que después la podés fotografiar si querés. Hacemos fotitos para compartir. Y como moneda la más grande, a ver si estamos en lo cierto, esta puede ser la de 1.000 pesos. Sí, esta es la moneda de la FAO de 1969, que fue realizada por el Francisco Mato, es del taller de Torre García, es una moneda muy, muy linda, es de las más grandes. También están los pesos, el peso del 44, el peso del 77, que son del mismo peso, más o menos de 25 gramos, que serían las monedas más grandes de Uruguay. El peso del 17, y son todas en el mismo módulo, y el peso de 25 gramos. Como para romper bolsillos. Bueno, sí, en ese momento era bastante pesada la moneda. Sí, y esta es de muy difícil manejo, ¿no? Esta circuló también, esta tuvo valor cancelatorio, ¿no? Circuló poco tiempo. No recuerdo, pero mi madre, como te contaba, mi madre era cajera del BPS y le vinieron 50 o 100 monedas, claro, que repartió entre las jubilaciones y todo. Sí. Vimos se quedó con una o dos, ¿viste? Porque había a veces gente que no la quería, pero te la ofrecían y llegó a circular. Que no es lo que pasa con las monedas ahora de Uruguay, que no tienen valor cancelatorio, es decir, se emiten por una ley y inmediatamente cuando salen al público se desmonetizan. Que no comparto esa posición, no me parece correcto, porque vos lo que estás comprando ya no es una... Es decir, la ley se hizo, se hace como moneda, pero el mismo día que la sacan ya están desmonetizadas. Entonces, estas son las de homenaje. Es un homenaje, pero ya no es moneda. Es decir, para mí personalmente es una medalla. Se lo hemos dicho al Banco Central, pero sigue con esta posición del Banco Central y bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Nosotros podemos tener una opinión que... Tendrán sus razones. La razón fue que hubo un problema una vez, que se compraron las monedas del Mundial, que se hicieron una cantidad, y un extranjero las compró afuera, porque Uruguay no las mandó a hacer. Si hicieron a Uruguay le dieron 2.000, 3.000, capaz que hicieron 5.000. Y el extranjero las compró a menos del valor cancelatorio, las trajo y las cambió. Entonces hubo un lío bárbaro. Y bueno, esas monedas las llevaron al Banco Central, el banco no las aceptó, y bueno, y una persona que le dijo, bueno, vamos a depositarla en el Banco República. Se depositó en el Banco República y le dieron el valor que figuraba. Claro. Creo que eran 2.000 pesos. Y el hombre que era del extranjero le había comprado a la mitad de precio. O al valor de la plata en ese momento. Si hubiera sido ahora, el valor de la plata era bastante superior, ¿no? Eso ya es de la época del gobierno de Rivera, cuando vinieron los portugueses y le compraron con cobres todo el cuero. O sea, esa historia es como, que ya se conoce, claro, ¿no? Brasil los inundó de sus cobres y se llevaba la plata. Y se llevaba todo. Fue un tema de eso, sí, muy complicado. O sea que tenía mucha historia.
Eso es verdad. Una historia repetida, digamos. Bueno, sí. Los brasileños hacían eso, nos traían el cobre y se llevaban la plata española, ¿no? Hablando de cobre y plata, hay monedas que conservan su aspecto, su integridad, otras que se oxidan. Eso es por el componente. Eso es por cómo están hechas. Bueno, eso pasa con la moneda de 50 pesos. Tú cuando la sacás, sí. Cobre espectacular. Como esta luce. Sí, cobre. Bueno, acá hay dos cosas también, ¿no? Sí. Hay una posibilidad que es lo exterior, que la transpiración de las manos o la circulación. La circulación. La oxida por afuera, o sea, lo que se oxida es la transpiración de tu mano y no el metal, o sea, el contacto con el aire, cuando ellos salen, viste que se guardan en una bolsa y están cerradas como al vacío, y están brillantes, hermosas. Claro. Después de un tiempo... Pero lo que se oxida no es el metal, sino es el toqueteo, o sea, lo exterior que se le agrega a la medalla. Claro. Muchas veces pasa y dice, mirá cómo está esta medalla. No, bueno, el metal... Bueno, tú sos experto en eso. No sé si soy experto, pero digo, es normal que el metal no esté bien y lo que esté oxidado es lo que se le agregó arriba al metal, o transpiración, o polvo, o lo que sea. Lo que se oxida es lo de afuera, el metal no. O sea, el metal se ve oxidado, pero no por culpa del metal mismo. Exacto. Sí. Por culpa de la circulación, de tocarla, de usarla. Porque a vos te pasa con las medallas. Sí, totalmente. Sí. Muy bien. Bueno, ¿y qué nos trajiste ahí para mostrar? Bueno, yo lo que traje es una serie de medallas de unos trabajos que realizamos de nuestro grupo de numismáticos independientes, viste que decidimos hacer unas medallas que las hacemos con Leonel, que nos las diseña un numismático brillante que se llama Sergio Blasic, que siempre colabora con nosotros. Le planteamos una idea y él enseguida nos hace una medalla. Él hace el bosquejo. Él hace el diseño. Eso es todo diseño con informática ahora, ¿no? Claro, ¿Viste? Claro. Es brillante. Mismo los banners nos hace él, que seguramente ese que tenés de Támaro te lo hizo Sergio, donde él te busca lo que vos querés poner y que mostrás, y precioso. Entonces, nosotros en el año 2024 se cumplían 100 años de la Sociedad Numismática Brasilera, y conjuntamente con este grupo de numismáticos decidimos hacer una medalla en homenaje a esta institución, que siempre colabora con el Instituto de Numismática, siempre, ¿viste? Cuando yo estaba en la directiva, precisábamos, venían, colaboraban, espectacular, y decidimos hacer una medalla. Y bueno, y quedaron encantados, porque realmente, ellos hicieron una medalla del centenario, pero que una institución o particular le hicieron, nadie les lo había hecho. Y entonces, bueno, esa fue nuestra primera medalla que hicimos. ¿Cuál fue exactamente? La del centenario, que es esta. Ajá. La del centenario, que está acá, de la Sociedad Numismática Brasilera. Ajá. Bueno, 2024 lo dice acá. 2024. Sí, 100 años. Ese es del grupo de numismáticos independientes que están dispuestos a emitir y hacer proyectos nuevos, ¿no? Siempre estamos buscando algún proyecto, a homenajear a algo, a alguna institución que nos guste. Bueno, tuvimos el honor también de que el problema era el costo un poco de esas medallas, no era muy barato. Luce muy bien, impecable, ¿no? Claro, el problema es que el costo, entonces nos pedían, bueno, no trajeron para vender, no, mirá, el costo es caro. Entonces nos pidieron autorización, los amigos de la Sociedad Numismática, si ellos podían hacer una medalla para obsequiar a sus socios. Y eso hicieron en un metal más económico. Más económico, pero está bien prolijo. Y quedó muy prolija la medalla y obsequiaron a todos los socios que la pedían. Claro. Para nosotros fue un orgullo porque nuestro diseño y la medalla también nos hicieron un artículo en su revista, ¿no? Después le sacamos foto ahí. Así que esta fue la primera medalla. Después, nosotros, estando mismo en el viaje a Río, buscando información, vimos que se cumplirían 100 años de la Escuela Artigas en Paraguay. Que es la única escuela pública uruguaya fuera del territorio. Es decir, es increíble. Es una cosa que se fundó en 1924 por un motivo de que Uruguay devolvió los trofeos de guerra en la época de Santos a Paraguay y le condonó la deuda, cosa que no hizo Brasil y Argentina.
Entonces el presidente de turno de Paraguay le donó un terreno a Uruguay y la muy buena idea, que ahora no me acuerdo quién fue, hicieron un proyecto para hacer en ese predio una escuela pública uruguaya, donde los maestros y directores son uruguayos. Y entonces les dan una enseñanza de Paraguay, de Uruguay, el sistema es un sistema uruguayo, y después tienen profesores de educación física y de guaraní paraguayos. Eso lo paga el gobierno paraguayo. Pero la escuela Artigas está subvencionada, está paga por el gobierno uruguayo. ¿Y el predio es donde vivía Artigas? Es uruguayo. ¿Pero es donde vivía Artigas o no? ¿Es un predio cualquiera? Exactamente, parece que no es, por lo que estuvimos hablando, es cerca. Es cercano. Claro, es cerca, ¿viste? Pero bueno. No, suficiente. No es exactamente. Pero ahí está el famoso Ibirapita de Artigas. Hablando de Artigas, cumplen 262 años hoy de su nacimiento. Y es el Día del Abuelo también. Bien. Trajiste también de esa zona. Bueno, entonces ahí también nuestro amigo Sergio de Asís nos diseñó una medalla para la escuela Artigas, con el Artigas desde Mercedes. Visita numismática, dice acá, ¿no? Esta también tiene alto valor, digamos. Claro, esta medalla también la hizo Leonel, y después hicimos otras en otra calidad, que fue que le obsequiamos. Esta es como una medalla de correcaminata y eso, de plomo, estaño, y estas les obsequiamos a las maestras en color dorado y en color plateado a los niños de sexto año de escuela. Se le da el color por arriba. Claro, hicimos una diferenciación, a las maestras la dorada y a los niños. Entonces les obsequiamos las medallas, les dimos una charla numismática sobre monetario uruguayo, y con los compañeros de la Sociedad Numismática de Aconupa, ellos dieron una parte sobre la numismática paraguaya. Y además les llevamos obsequios del Banco Central, del Banco República, y alfajores y chocolates uruguayos. Realmente los niños quedaron... Tuvimos suerte que pudimos repartirle a casi todos los niños de la escuela. Con la directora nos encargamos de repartir desde primer año a sexto, todos se llevaron un regalo. Y gracias a la colaboración de nuestro amigo numismático, que nos hizo 300 moneditas de a $1, ¿viste? El sobrecito de la más chiquita de Uruguay. Bueno, llevamos 300 moneditas donde le obsequiamos a padres, a los alumnos. Por supuesto que a los niños chiquitos no, porque esa monedita de $1 se la podrían comer. Pero de segundo o tercer año, todos recibieron la moneda más pequeña de Uruguay, a los amigos de Aconupa. Que no es la que yo traje. Que no es exactamente. Esa es la segunda. Estás en el podio igual. Y mismo la sociedad de Aconupa nos hizo socios honorarios. Realmente nos recibieron bárbaros, pasamos bárbaros. Y bueno, les llevamos una plaqueta que hizo Támaro, donde está el anverso y el reverso de la medalla también, y una chapa conmemorando. Y hubo un hecho anecdótico, porque Nacional había ido a jugar a Paraguay justamente en ese año, que era el año centenario, y había hecho una placa. Entonces yo le digo a la directora, yo como soy hincha de Peñarol, mi amigo era hincha de Nacional, digo, bueno, por favor, la placa nuestra ponela un poquito alejada de la de Nacional, ¿viste? Me hizo caso. ¿Y qué hago yo? Después le mando una nota a un conocido que está medio en la directiva, che, mirá, Nacional puso una placa por los 100 años de la escuela Artigas, Peñarol tendría que hacer algo. Nada, Ruglio no hizo nada. Creo que estaba Ruglio del 24, no sé si estaba él. Pero bueno, Peñarol no le mandó nada. Nacional tiene una placa porque fue a jugar por la Libertadores junto a Asunción y tuvo la deferencia, y fueron jugadores de Nacional, que estuvieron brillantes. La verdad, no es mi cuadro, pero hay que reconocer que estuvieron muy bien. El gesto estuvo. Bueno. Peñarol no estuvo bien. Mismo como me decías, hay que polemizar algo. Bueno, Peñarol no estuvo bien. Por más que soy hincha de Peñarol. La selección de Uruguay creo que ha ido también. Cuando juega, la selección ha ido también. A visitar la escuela. Eso está muy bueno. Sí, Mirta Vidart
que fue muy amiga mía y yo soy muy amigo de sus hijos, fue directora de la escuela. Claro. Muchos años. Es decir, los directores hacen un concurso, están varios años, y bueno, justo la directora que tuvimos nosotros, que tuvo también, ya este año ya se volvía a Uruguay. Pero están como 4 años, Sí, ¿viste? Creo que pueden quedarse 1 o 2 años más, ¿viste? Realmente amarga. Y bueno, tuvimos el privilegio de que la directora nos obsequió con un trozo de la última rama del Viriapitá Artigas, es decir, que en realidad ya está seco el Viriapitá. Y bueno, y nos regaló a mi compañero Javier Villagra y a mí un trozo a cada uno. Los compañeros paraguayos ya me dijo el director que no le quedaban más y digo, se los regalo a ustedes porque son uruguayos. Y bueno, eso fue el honor que nos... Buenísimo. Buenísimo, para nosotros buenísimo. Sí, claro. Me gustaría algún día que estuviera en algún museo o algo, ¿viste? Con alguna de las Conozco uno por ahí. Puede haber un museo, sí, puede ser un museo numismático con su medalla. No tengo problema, porque en realidad esto es lindo que lo vea la gente. Porque Exacto. yo tenerlo en mi casa, sí, lo veo yo y mi familia. Podemos hacer con una colección de Artigas, agregarlo, hacer una vitrina con una colección vos de que Artigas. podés hacer una colección de Artigas, ponemos esa medalla y esta dice, este es el trozo obsequiado a los numismáticos. Sí. Y me encantaría, la verdad que... porque ¿qué hacemos después nosotros con toda nuestra colección? Sí, Los museos, ¿cómo se formaron la mayoría? Con colecciones particulares. Sí. Es decir, hay coleccionistas bravos, ¿viste? Que te compran cosas robadas, hay de todo. Bueno, pero en realidad, eso es como la vida misma. Eso como pero la mayoría de los museos se formaron con colecciones privadas. Yo lo único que le temo a los coleccionistas es cuando le viene la ansiedad por tener algo. Sí. Pero los demás son bárbaros. Pero cuando les ataca la ansiedad son un poco difíciles. Ahí se aprovechan algunos comerciantes también, ¿viste? Claro. Cuando saben que hay alguien que, este paga todo y te buscan. Entonces uno tiene que, yo siempre digo, las colecciones se van haciendo de a poco. Yo no quiero todo ya. ¿Para qué? Si yo termino una colección, tengo que empezar otra. Lo lindo es buscarlas, encontrarlas. Eso es lo lindo de la colección. O sea que el experto en numismática, digamos, tiene que invertir para hacer crecer su colección. Sí, hay una inversión, ¿no? Una inversión. Pero, como dice él, no puedes ser ansioso. Claro. Porque el ansioso Te funde. termina pagando lo que no vale. Sí. A veces hay gente que no le importa. O haciendo lo que no debe. Claro, ¿viste? Hay gente que tiene un dinero y dice, bueno, ¿en qué lo invierto? Claro. No es mala inversión la numismática, porque por lo general las piezas, si tú compras piezas en buen estado, lo más importante es comprar piezas en buen estado. A mejor estado, siempre mejor valor. Tú compras una pieza en mal estado, la vas a querer cambiar y no tiene el mismo valor y esa pieza no va a valorizarse. Las monedas sin circular o las medallas se cotizan siempre. Una pregunta capaz que para los dos. ¿Cómo conservo yo una moneda que está oscura? Hay un mito popular que yo lo probé y funciona, que es con pasta dental, dentrífico, cepillarla y adquiere un brillo. ¿Hay otro elemento? Digo, rayarlas con... No, rayarlas no. No. La moneda, es decir, por lo general... Hay que ilustrarla. Tampoco, no. Hay ahora unos productos americanos y alemanes donde vos colocás las monedas de plata o las medallas y te las dejan espectaculares. Y así los cobres también. Y hay un producto de Gamberoni que se llama vinagre que funciona genial. También, sí. Yo por lo general, una pieza importante no le puede ni pasar ni pasta de dientes, ni ilustrarla, ni nada. Hay unos productos especiales para monedas que son para cobre, para plata, para oro, que sumergís la pieza en eso y te las deja impecables. Hay que saber, claro. Es decir, no podés hacer en piezas importantes, no podés hacer nada. Claro. En una medalla común, lo que sea, la podés limpiar, como dice, vinagre. Yo lo he hecho en alguna ficha. Con vinagre y enjuagarlas enseguida con agua caliente y secarlas. ¿Vinagre de alcohol o de manzana? De alcohol. Sí, yo he hecho a veces con pasta de dientes, pero una ficha común. Claro. Algo común que se ve que está muy fea, que vos la limpias un poco y está. Lo que pasa es que todo lo que trates de pulir vos vas a rayar. Claro.
no vas a No, pulir. no, Por porque eso eso la terminás estropeando. estropea la pieza. Exacto. Es decir, la pieza funciona sin circular. A mejor estado, mayor valor. Y no es que vale 10 y la otra vale 20, no. Sin circular vale 1000. La diferencia es exponencial. Sí. No. No es tan fácil a veces encontrar. Por eso todo el mundo busca la mejor calidad, la mejor moneda, el mejor estado. Muy bien, muy bien. Bueno, muy interesante este tema. Da para mucho más, Daniel, así que te vamos a invitar para otra, para que de repente vengas con una moneda o una medalla y hagamos la historia, ¿no? Bueno, Capaz que podés terminar de contar las otras que hicieron y el proyecto, por lo menos para que la gente sepa en qué lo estaban, que puedo hacer en qué es también que también tuvimos un proyecto que hicimos las charlas en las jornadas numismáticas de Río de Janeiro, lo dimos en Punta del Este, lo dimos en Fray Bentos, sobre las fichas y medallas de la Liebig. Y hicimos una medalla espectacular, con un motivo, Ajá. es una lata de corned beef, que hizo Sergio Blasic. que la hizo también Sergio Blasic, que me dio muchas satisfacciones. Realmente tengo una colección bastante interesante de las medallas y las fichas, y esta medalla quedó muy linda, y por suerte fue uno de los trabajos que pudimos presentar en las quintas jornadas numismáticas de Río de Janeiro el año pasado, que tuvimos la suerte de ir 3 uruguayos, Javier Avilleira, Mario Alonso Barraco y yo. Los 3 concurrimos a Río y tuvimos la suerte de dar 3 charlas. De 25 charlas, había 3 charlas de uruguayos. La verdad, nos superaron creo que los brasileros, los españoles, y creo que de Argentina no hubo ninguna charla. Estamos hablando del extracto de carne. La Liebig hacía lo primero que es el extracto de carne. Ajá. Posteriormente hizo el corned beef y hacía una cantidad de cosas. Es decir, Sí. lo que siempre te dicen en eventos, lo único que se desperdicia de la vaca es el mugido. Se aprovecha todo. Sí. Los huesos. El gran negocio también fue el tema de los fosfatos. Ellos hacían, en vez de usar guano, utilizaban huesos de todo. La Liebig fue impresionante. Pero esto lo dejaremos para otra charla. Para otra charla, exacto. Porque el tiempo es cruel. Sí. ¿Tú tenías algo para mostrar? No, quería que él explique el proyecto del Plus Ultra, que es de este año. Lo último. Ayer. Nosotros ahora, nuestro último proyecto, se cumplieron 100 años de la llegada del hidroavión Plus Ultra a Uruguay. Entonces llegaron el 9 de febrero de 1926. Por ese motivo este año vino la Fuerza Española de Helicópteros, creo que era la Alfa. En febrero fue. Sí, en febrero estuvieron en Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires. Replicando el vuelo. Los 3 puntos de que vino el hidroavión. Entonces, conmemorando eso, realizamos una charla y hicimos una medalla. Y vamos a hacer unas conferencias. Tenemos programada casi seguro con el Museo Aeronáutico el día 16 de agosto, un domingo, va a haber un PowerPoint, una charla y otras actividades. Pero todavía no lo tenemos concretado, es casi seguro que es ese día, pero no tenemos la publicidad. Y eso sería para lo de Plus Ultra. Y también para que nos van a escuchar mucha gente, los días 27 y 28 de junio, conmemorando el aniversario del IUM, el Instituto Uruguayo de Numismática realiza unas jornadas numismáticas en el Holiday Inn, en donde el sábado a las 18 horas, sábado 27, va a haber 3 charlas, una por una de Javier Avilleira, otra de Mario Alonso Barraco, y también va a estar la gente del país, viste que sacaron una colección de monedas y billetes mundiales, también va a estar eso. Y el domingo 28 va a haber una sala en el Holiday Inn también, creo que son de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, con todos los comerciantes y alguna exposición también de socios del IUM. Y es interesante, les aviso a los coleccionistas para que puedan, si quieren, acompañen también esa jornada. Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias, Daniel. Vamos a seguir en otros programas invitándote porque es muy interesante este tema. Leonel, gracias por el aporte. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más La Noche del Búho.
La noche del búho. Muy bien, amigos, continuamos con la noche del búho. Estás en el Museo Támaro en este streaming del viernes 19 de junio. Y Támaro, siempre te decimos lo mismo, existe desde 1888. Impresionante la trayectoria, la historia que tiene esta casa. Diseña y fabrica medallas, plaquetas, premios, trofeos, insignias. Y aquí estamos en el museo, en la calle Juncal 1425, Támaro es 1429. Puede comunicarse al teléfono 2915-9915 o al 099-259-511 para visitar la empresa o para agendar una visita en el museo. Bueno, tocó la columna a la vez de los poetas de Fernando Villalba. Bienvenido, Fernando. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Trajiste en frío de la calle. Un poquito. Sí. Bueno, no está tan frío hoy. Hoy no, pero en el interior. Hoy viernes 19. Sí, en el interior hubo en días anteriores 5 bajo cero. ¿Sensación térmica o temperatura? No, temperatura, dijeron. ¿Pura y dura? Oh, sí. Bueno, la helada que habría, como dicen. Sí, mostraban lagos, lagunitas, bueno, charcos ni hablar, congelados. Yo vi nieve, sí, no la vi caer, pero vi que había caído en Brasil, en la Sierra Gaúcha. Ah, sí. Claro, trabajé mucho tiempo allí y una vez vi nieve. Sí. Y en Santa Catarina también. Sí, toda la zona de Caxias, Gramado, que hay mucha nieve. Ahí, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Bueno, usted lo nombró y me pareció vino, chocolate. Sí. Qué cosa. Gramado, Caxias. Y bueno, y estamos con el tema del Mundial. Del Mundial, sí. Mañana a la radio voy a llevar un material que me mandó el poeta Gustavo Guimarães, poeta y profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais, que hace un vínculo entre el fútbol y la poesía en particular. Y están muy, muy interesantes los videos que hizo y todo eso. Es un fanático. Ha venido acá, él sigue al Atlético Mineiro, a donde van. Y bueno, es un profesor con una trayectoria muy interesante. Estuvo en Mozambique, en un centro cultural brasileño que hay. Ajá. Lo estuvo dirigiendo allí y ahora está de vuelta en su Minas Gerais. El minero es el más casero de los brasileros. Para los escuchas y asistentes por YouTube, Minas Gerais es un estado mediterráneo, o sea, no tiene costas. Claro. Tiene Río de Janeiro, San Pablo, colindantes, pero tiene una cantidad de ciudades tremenda. En su territorio. En su territorio y tiene una riqueza como Minas Gerais, como claro. dice su nombre, tiene una riqueza mineral impresionante. Yo trabajaba en una empresa que una vez me mandaron a conocer la fábrica y yo iba preocupado a qué dirección iba, dónde era, qué era. Y medio que no me dieron bola. Fui a Ouro Preto, desde Ouro Preto para allí, en un ómnibus, y cuando llegamos, resulta que la ciudad entera era de la fábrica. Claro. Los almacenes, las líneas de ómnibus. Sí. Uno no está acostumbrado a eso. En Uruguay tiene esas cosas que te da una escala que no es la de otros lados. Y no escarmenté con eso. Bueno, yo era muy jovencito y estaba viendo un sector y quería ver, por curiosidad, la parte de la minería. De la reducción. Ahí está, donde llegaba el mineral y no sé qué. Y dice, no, es para allá. Esperá el ómnibus acá en la fábrica. Y yo, esperá, en una fábrica. Voy caminando. Claro.
Eran no sé cuántos kilómetros. Tuve que esperar al final el famoso bus. Muy interesante, muy lindo. Lindo para quien le gusta la industria, ¿no? ¿Y predomina algún mineral en Minas Gerais? Más bien el de hierro, En sí. el hierro. Pero también hay bauxita, hay minas de oro, hay piedras, esmeraldas, hay de todo. Yo estuve en minas de oro con lagos de sulfato de cobre, es algo muy poético. Lagos azules, de un azul profundo. Sí. Y bajás que te da una impresión de estar en la Divina Comedia, bajando los círculos. Claro. Porque primero es una cosa, de unos colores, de un aspecto, la tierra negra, no sé qué. Después ya empezás a ver las piedras, después las piedras empiezan a brillar y de repente aparecen aquellos lagos azules. Y yo digo, pero este azul tan profundo, ahí me dijeron que era sulfato de cobre. Azul, claro. Azul profundo, y no pude aguantarme a agarrar una piedrita. Pero no sé dónde quedó. Una piedrita de las miradoras tendría, no sé, 10 a la menos 6, una millonésima de miligramos de oro, pero bueno, algo es algo. El famoso azul cobalto. Lindo. Sí. Y bueno, ya que andamos por Minas Gerais, voy a evocar a la UFMG hacía festivales en Diamantina, que es una ciudad también histórica, que inclusive el poeta Caetano Veloso la nombra, dice Diamantina Presencia. Y allí fue también, bueno, muchos artistas fueron allí digamos, desintoxicarse de la vida muy movida de Río de Janeiro o de San Pablo. Y el lugar preferido era Diamantina, y uno yendo allí se da cuenta por qué. Es un lugar muy pacífico, aquella parsimonia de los mineros, son así. El que va mucho a Minas Gerais es nuestro amigo Pascuale. ¿Ah, sí? Sí, está mucho tiempo en Minas Gerais. Escapa de San Pablo para allá. Tiene familia en Minas Gerais. Que también es un apasionado del fútbol. También es un apasionado del fútbol, y espero que esté. No le he preguntado si están allá en Estados Unidos o en México. Brasil no arrancó bien, ¿no? Bueno, pero él es hincha de la Celeste. Es hincha de la Celeste. ¿Cuál es hincha de la Celeste? Que arrancamos empatando, pero hay mucho brasilero hincha de la Celeste, ¿eh? Sí. No es solo Pascual. Yo creo Gustavo también es un admirador del fútbol uruguayo. Y bueno, allí en Diamantina hay una cantidad de tradiciones, como las nuevas generaciones mantienen las tradiciones, por ejemplo, de los estandartes. El desfile de estandartes es típico. Acá un poco eso lo hemos roto, pero bueno, cada lugar tiene sus características. Sí. ¿No? Y allí lo que tiene de curioso Diamantina es que de repente hay gente, bueno, hay barrios muy pobres, periféricos, donde la gente vive en ranchitos. No hay favelas propiamente dichas, pero hay barrios muy pobres. Y de repente aparece una familia que de repente tiene flores de coches, se mudan, tremenda casa, todo, y ya sabes que eso encontró un diamante. Ah, claro. Porque andan buscando diamantes y 2 por 3 aparecen. Ah, sí. Diamantes de buena calidad y vendibles. Y es curioso cómo existe esa cultura ya en la gente, ya cuando ven que uno, porque claro, nadie dice mucho, ¿no? Porque tampoco quieren revelar dónde fue que lo encontró. Claro, si no van excursiones. Sí, viene gente de otras ciudades, igual que vienen de San Pablo. Como la fiebre del oro. Y no dicen nada, pero claro, tampoco pueden aguantarse a empezar a consumir y a tener otra vida, entonces ya sabéis que se encontró un diamante. Entonces son curiosidades de los lugares, ¿no? Interesantes y todo esto para hablar de, bueno, tantos amigos tengo en Minas Gerais, compañeros de estudio, y
y bueno, y de este Gustavo Guimarães, y ahí él mismo me recordó, dice, pero, digo, che, qué interesante esto de la literatura y del fútbol. Me dice, pero si vos en el Pañuelo del Mago hablas de fútbol Claro. eh, mucho, y también no hay que olvidarse que Uruguay, siendo tan pequeño, tiene destaque en varias disciplinas, pero en particular en literatura, que tenemos escritores mundialmente conocidos y traducidos, y bueno, Onetti, Felisberto, el propio Galeano, te puede gustar o no, decir que es más o menos literario, pero lo conocen en todos lados. Claro. Y Benedetti, en fin. Galeano no hacía poesía, no era poeta. No, no, en particular no. Él hacía más bien crónicas, Ajá. aportaba la visión del escritor a distintas situaciones. Claro. Porque a veces situaciones que parecen triviales, para una visión normal, periodística, por ejemplo, aunque él fue periodista también, Sí, sí. pero aportándole la visión del escritor, la versión artística, adquiere una dimensión diferente. Claro. Y tenía esa habilidad. Usaba el sarcasmo también. También, hoy día un poco reprimido el sarcasmo. Me enteré hace poco que yo iba a responder una cosa con sarcasmo y me reprimieron. Me dijeron que era considerado violencia. ¿El sarcasmo? Sí, o sea, nos va quedando la estupidez nomás. Sí, sí. Tenemos que ser todos unos inteligencia artificial diciendo lo políticamente correcto, lo que no va a ofender a nadie. Claro. Lo que, y bueno, la inteligencia hay que írsela olvidando, porque queda para los chips. Sí. La inteligencia de las neuronas Sí. no se puede... Destinada al chip, nada más. No se va a poder usar más. Yo pienso que ni Aldous Huxley se imaginó un mundo como este. Aunque más o menos le anduvieron cerca, muy cerca, ¿no? Hablaban en aquel momento de que uno entraba y hablaba con las pantallas en la casa, las pantallas te respondían, evidentemente era un tipo de inteligencia artificial. Sí. Y eso estamos hablando de los años 60, que lo predijo. O sea que eso también es muy mentada la anticipación de los artistas, cómo logran anticipar lo que vendrá. No solo la ciencia especula con el futuro, sino el arte, y el arte pega, acierta. Sí. Fíjate, Orwell, Huxley, todos estos. Pero yo pienso que ni Huxley pensó que no podemos ironizar porque podés ir preso. Sí. Es violencia. Bueno, es el péndulo, ¿no? Sí. Espero que no oscile mucho para el otro lado cuando se venga para acá. Es el péndulo, sí, va cambiando. Pero tenemos que ver la belleza, ¿no? Y te decía que Guimarães, cuando le comenté qué lindo lo que hacía de poesía con fútbol, y que iba a usar la obra de él, que eso lo haremos mañana en la radio, mañana para pasado mañana, y me dijo, pero si vos en el Pañuelo del Mago hablas de fútbol, claro, en prosa, ¿no? Pero tenemos inclusive la tapa de esta edición, que es la edición de fin de siglo, tiene un cabezazo allí, los jugadores. La torre del estadio es esa, ¿no? La torre olímpica. La torre olímpica acá. Sí. 100 metros tiene, 80. 88 por ahí, sí. Por ahí. Sí. Y la torre de los homenajes. Sí, sí. Y veo también al Zeppelin por el Salvo. El Zeppelin por el Salvo cercano. Esa es una foto clásica que existe, ¿no? Sí, hay una filmación inclusive, hay unos videos. Yo lo uso en una presentación del Pañuelo del Mago. Foto Silva la vende esa.
Silva fue el que hizo Sí. esta. Bueno, parecida a esta, no es Sí. exactamente esta. Claro. Es el que está en la primera edición. Que la del Zeppelin, la foto real, porque Silva tenía su casa, pero no hacía todas las fotos él. Esa foto, yo conocía al fotógrafo, le decían el Negro Islas, era un vecino, y como trabajaba para Silva, la vendió Silva. Pero la foto era del Negro Islas, que era un fotógrafo del Estadio Centenario, atrás del arco. Mirá vos qué interesante. Que lo que son las coincidencias circulares y el inconsciente colectivo, ¿no? Porque esto es el pañuelo del mago es la historia de un afrodescendiente que se hace, una de las cosas que hace, una de las aventuras, son varias las aventuras que se narran él era un canillita, el alfabeto. Sí. Canillita para los oyentes y los asistentes que son más jóvenes, los canillitas eran los que voceaban los diarios. Exacto. Y bueno, hay varias hipótesis de por qué Voceaban, pero no de boxear, de boxeo. Voceaban, de Sí, voz. de voz. Gritaban, diario, diario. Y tenían un pregón. Sí. El país, el día, la Sí, mañana, sí, sí. el diario. O tiraban un titular. Tiraban un titular acá, inclusive Sí. en una página dicen tirábamos un titular más Sí. de la sociedad para las mujeres, espero no ser arrestado por eso, por estar diciendo esto, dice, y tirábamos una cosa más vinculada a la política, Claro. para los hombres, Sí. que eran intereses diferentes. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, pero es eso. Estoy hablando de 1930. Sí, sí. Que tiene un monumento el Canillita, ¿no? Tienes un monumento. Ahí en Colonia y Eduardo Acevedo creo que está. Y una de las cosas que hace es ser asistente de Silva. Ah, claro. Victorino Duarte. Sí, sí. Y participa de la foto del mago. Y usted me está diciendo Sí, que el Negro Isla. que el Negro Isla, bueno, Sí, sí. Y trabajaba en el Sodre, el Negro Isla. Era fotógrafo del Sodre. Duarte no, después su sueño era ser aviador. Y justamente, él viene con el Zeppelin. Sí, el Negro Isla Viene de fue... ayudante en el Zeppelin. Es toda una vuelta que se da. Claro. El Negro Isla fue el primer fotógrafo que me sacó una foto a mí. De niño yo odiaba las fotos. ¿Por qué? Porque odiaba las fotos. Yo tenía 3 años, nadie me podía sacar una foto porque ponía cara mala, cara fea. No. Y nadie... Mi hijo varón Y el Negro Isla hacía fue el lo primero. mismo. Sí, bueno, el Negro Isla capturó la mejor imagen mía de 3, 4 años. Un mago. Mi hijo varón, no voy a decir el nombre, ves, todas las fotos de chiquito las estropeaba. Enojado. Enojado, no quería que le sacaran. No sé. Una lástima, pues un pintón. Capaz que no salió al papá. descendemos Salió con de buena vampiros. Capaz, sí, Sí. se sabe, no son parientes. Porque es fatal. Bueno, qué casualidad que Victorino Duarte está esa escena aquí. Está dentro del libro. Sí, sí. Para los que les interese, el pañuelo del mago, obviamente el mago Carlos Gardel. Claro, exacto. Y ya que me recordaron que yo sí había escrito sobre fútbol, al menos sobre temas relacionados, voy a leer una partecita de El Centenario, se llama el capítulo. El Centenario. El Centenario. Dice, no es un trabajo, es un deber patriótico. El pelado, que era un vecino de Victorino en el conventillo, me instaba a unirme a su cuadrilla de obreros, una de las tantas que construirían el Estadio Centenario. Igual, tus clases no empiezan hasta dentro de 3 meses, no pagan mal y aprendes el oficio, insistía, pero no me convencía del todo. Me llevó a visitar los preparativos, un fiasco. Faltaban 7 meses para el Campeonato Mundial en Montevideo y la cancha era apenas un terreno aplanado con chivos pastando. Eso es histórico, Sí, eso sí. me informé. Media centena de planos, dibujos y montones de maderas esparcidas por el lugar. Sería más de 150 días a puro músculo y cerebro para convertir aquello en un coliseo capaz de contener
60.000 almas, valga el lapsus. ¿No te das cuenta de que es algo para la posteridad? Algo para ser escrito por ese tal Verne que te gusta tanto. Ahora sí, el pelado me había dado en el polvorín. El aire épico del proyecto me invitaba a unirme a la faena. Desafiaba. Lo que me hacía dudar era el tinte nacionalista de la convocatoria. Tenía el sabor de los discursos del abuelo. Eso me espantaba. Cuando le conté, Carmina hizo lo suyo. Carmina era su amor aparentemente imposible, era una muchacha de la alta sociedad, pero más o menos se llevó a cabo la cosa. Dice, y Carmina era muy irónica, realmente. Los van a hacer trabajar como esclavos, y lo digo sin alusión a tu color. Después no van a poder ver los partidos porque no tendrán dinero para pagar la entrada. Los aplausos por la construcción van a ser para alguien que nunca levantó una pala con arena. Seguro que varios trabajadores dejan la vida en la tarea. ¿A cambio de qué? Son cosas que se hacen por el progreso, también por la patria. Y ahí Carmina dice, ¿qué es la patria? La patraña de pocos avispados para esclavizar a muchos incautos. Carmina es así, sin medias tintas, o anda en temas ligeros, ropas, chismes y esas cosas, o se despacha con sablazos discursivos dignos de un polemista encendido. Exagerás, decía yo mirando al suelo, como si desde allí pudiera venir una respuesta. La verdad es que reconocía en sus palabras tantas dosis de verdad que me costaba refutarlas. Seguí oscilando entre el fervor del pelado y la arenga helada de Carmina hasta que llevé mis dudas a los oídos del pintor. Bueno, y ahí lo convencen, ¿no?, de que se integre. Y bueno, mis tareas iniciales fueron el hombro, el hombreo de bolsas, varillas de hierro, bolsas de cemento, tablones, lo que fuera. Bueno, y el peso físico, las bromas de los otros, en fin, acá se da toda una descripción de lo que significaba trabajar allí, ¿no? Después viene otro capítulo que se llama Victoria, que es, bueno, justamente, no solo la construcción. Dice, un diario pronosticó el derrumbe del estadio el mismo día de la inauguración. Esto es histórico, ¿eh? Bajo el titular, terrible desgracia, anunciaban la muerte inminente de buena parte de la concurrencia aplastada por las tribunas, ya que el cemento estaría aún fresco. Patrañas de los periodistas para vender, dijo el jefe, pero otros del equipo pensaban que bien podía suceder. Las lluvias nos complicaron las últimas semanas, tanto que parecía un desafío deliberado desde otras esferas. Tené cuidado, Victorino, a ver si se te cae una tribuna en la cabeza, se preocupaba doña Elvira. Pero mis visiones, él tenía su contacto con otras esferas, mis visiones no daban motivo de alarma, por el contrario, me llenaban el despertar de cada día con ganas de seguir adelante. Buena parte de los demás operarios sufrían los efectos de la misma hipnosis. Trabajábamos de noche con grandes reflectores, esto es histórico, ¿eh? Trabajaban día y noche en aquel momento. Sí, se hizo en tiempo récord. Que dotaban la obra de una atmósfera irreal. Me sentía dentro de un gran gallinero donde se deja luz nocturna. Sí. Cercenándoles el sueño, las ponedoras siguen dando huevos como si fuera de día. Exacto. Los ingenieros disimulaban la preocupación, pero noté que cada vez se reunían más a escondidas. Entre ellos, con la gente del gobierno, con gente del fútbol. Y acá viene la química, por supuesto, tenía que estar presente. Dice, usamos aditivos químicos de última tecnología para acelerar el fraguado. Yo confiaba en la ciencia sin lugar a cuestionamientos. La admiraba, otros no tanto. Encendían velas a figuras de santos, de vírgenes, rezaban, pedían por el fin exitoso de la obra. Claro. Bueno, y ahí describe
una cantidad de cosas, ¿no? Sus problemas de amor, en fin. Y después está la llegada, cuando llega el momento de la final. Sabe que Carlos Gardel estuvo. ¿Ah, sí? Sí, visitó ambas concentraciones, muy salomónico. En el 30. Y sí, él murió en el 35. Sí, fue el primer campeonato del mundo. Y bueno, justamente el pañuelo del mago es la escena que es una de las escenas centrales del libro, en las que Gardel, eso también es histórico, después de cantar, salía a cenar por ahí, bueno, se hacía de madrugada e iba acá nomás, a ver a los Canillitas, porque se supone que él también había vendido diarios de niño, y iba con los guitarristas, y les cantaba lo que había cantado en el teatro. Exacto. En la calle. Sí. Y, para el público que no podía pagar. Para el público no podía pagar. Hizo lo mismo en el hospital Fermín Ferreira. Cuando había una especie de motín, estaban todos nerviosos que querían escuchar a Gardel y se pegaban, y él fue con los músicos al Fermín Ferreira, que estaban con lepra y tuberculosis, entró con muy poca asepsia y estuvo toda la tarde tocando. Por supuesto gratis. Qué personaje Gardel. Por eso decir durante mucho tiempo, ahora no sé si las generaciones, creo que no lo usan más, decía, sos Gardel. Sí. Ser Gardel era ser un capo, que tampoco se usa. Era ser un crack. Sí, sí. Y cuando era doble, sos Gardel y Lepera. Gardel y Lepera. Sí, cuando eras lo máximo. Bueno, tampoco fue tan la inauguración del estadio tampoco fue tan ilesa. Y acá describe un poco de eso, ¿no? Tenía una única invitación y la dejó en manos de su tutora en el conventillo victorino. La generosidad era algo muy valorado en aquel momento. Volviendo a la escena, Gardel les toca, cuando termina de tocar les pide los nombres, porque eran poquitos Canillitas que había, y ahí cuando le toca a Victorino estornuda, y Gardel se saca el pañuelo y se lo da. El pañuelo de este bolsillo. El pañuelo del mago. El pañuelo de cajetilla era. Bueno, aquí no está, pero es el pañuelo. Sí. ¿No? Y Victorino estornuda y se lo va a devolver. Dice, no, quédatelo, pibe. Y se lo queda, y ahí, a partir de ahí, él es el ungido por el pañuelo del mago. Claro. Por eso el título del libro. Sí. Y bueno, allí le cambia la vida, no mágicamente. Es solo el concepto de ser poseedor del pañuelo de Gardel. Sí. Totalmente. Que bueno, que le cambie la cosa. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Hacemos una pequeña pausa y seguimos, Fernando. Muy bien. Con la noche. Vamos a una pausa y continuamos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, amigos, continuamos con La Noche del Búho. Estás en el Museo Támaro con Fernando Villalba. Y bueno, siguiendo con la autorreferencia del pañuelo del mago, escritura sobre fútbol. Ajá. Habíamos leído la parte en que es histórico, en los que los diarios anunciaban que iba a ser una desgracia por la velocidad. Sí. Que no había habido tiempo para el fraguado y que el estadio se iba a caer. No iba a soportar. Y bueno, acá Victorino le da a su tutora la entrada que él tenía, y él dice, los que habíamos participado de la construcción nos sentíamos parte del monumento. De alguna forma entraré. Me demoré en llegar. Dejé pasar adrede la avalancha inicial de gente.
Luego intenté ubicar a algún conocido de la obra que me dejara pasar, pero todo anduvo mal. Solamente 2 cosas puedo rescatar de aquel día. El estadio no se cayó. Primero, ¿no? Con el peso de la multitud. Y segundo, la selección uruguaya ganó. El resto mejor olvidarlo. Alrededor de la cancha se libraba una batalla campal. Gente sin entrada generando avalanchas. Entraba. Gente con entradas no conseguía entrar porque estaba lleno. Protestaba. Claro. La policía se desbordó. Salió a la carga contra culpables e inocentes. Estaba de moda el desmayo. ¿El desmayo? ¿Se acuerda que la gente se desmayaba? Ahora no se desmayan más. No. Pero era muy, muy seguido que, principalmente el sexo femenino, Sí. ay, me desmayo, y se desmayaban. Sí, bueno, yo veía eso en los 60 con los Beatles. Sí, se desmayaban, exacto. Sí. Las muchachas Sí. había que sacarlas, principalmente. Bueno, parece que era de otra índole. Sí. No era de índole orgánico el problema. Dice, protestaban. La policía estaba de moda de desmayo, pero ni eso ponía a las mujeres a salvo de ser pisoteadas o apaleadas. No se desmayaron más. Corrían, dice. Yo no podía pasar cerca de ningún policía montado. Venían encima de mí. Mi condición de negro me incluía automáticamente entre los revoltosos. Claro, exacto. Imagínese en 1930 Montevideo. Los esquivé porque conocía cada vericueto, cada árbol. Gracias a eso logré llegar hasta uno de los portones. Los funcionarios que orientaban a las personas estaban tan perdidos como ellas. No sabían nada del lugar. Los ayudé. Empecé enseñando a los empleados del estadio los nombres de las tribunas. Terminé indicando a la gente por dónde ir. Cuando empezó el espectáculo, yo ya era un portero más. Aproveché un momento de distracción y entré. Las piruetas de un piloto argentino parecían un hostigamiento hacia el público. Escenas de pánico, pero esta vez dentro del estadio. Silbatina generalizada, pañuelos blancos agitados, pidiéndole paz hasta que se decidió por el alivio y alejó el avión. Esto también es verdadero. Una pirueta que parece que pasaba muy rasante y la gente entró en pánico. Claro. Bueno, las delegaciones desfilaron en medio de la ovación generalizada. La uruguaya fue la única en hacerlo sin bandera. Seguramente los funcionarios se olvidaron. Esto también. Dice, en medio del partido veo a doña Elvira muy cómodamente sentada conversando con Campistegui. Bueno, estos son otros personajes. Doña Elvira es su tutora y Campistegui es uno de los constructores. También una sorpresa. Adiviné la presencia del cantor, de Gardel. Está bueno, ahí dice una cantidad de cosas más. Por supuesto que se despacha sobre el gobierno. Sabe que la Cámara de Diputados se sensibilizó al respecto, sintiéndose burlada en lo que consideraba sus más claras prerrogativas. Esto es textual del País, del diario El País. Dice, se discutió el tema en sala, se emitió una declaración que en su parte más sustanciosa decía: mientras tienen derecho a concurrir al palco oficial, especialmente invitados una verdadera legión de funcionarios públicos acompañados por sus señoras, a los señores legisladores no se les ha pasado la invitación a la que tienen derecho. Nuestra siempre ilustre clase política no es Victorino, es otro, Campistegui, que dice eso. Nuestra siempre ilustre clase política sesionó para protestar porque no tuvieron el privilegio de las entradas gratis. Un tema importantísimo para la población que lo sustenta. Bla, bla, bla. Bueno, después se describe más adelante la final un poco, pero eso lo dejo para los lectores, porque si no, spoileo todo. Exacto. Es una linda edición, fíjese acá adentro también. El capitán de ese equipo era Nasasi. El mariscal, José Nasasi. Ayer hablábamos con Leonel, no sé usted qué opina, porque nos preguntó una de nuestras hijas,
Y nos sorprendió. Dice, ¿cuál? Porque hablábamos de Pelé y de Maradona. Y dábamos ejemplos. Bueno, Lionel llegó a conversar varias veces con Maradona. Yo no tuve ese gusto ni con Pelé ni con Maradona. Y decíamos cuál era el mejor, en fin. O que no tenía sentido comparar porque fueron momentos distintos del fútbol, claro. Y uno tenía una actitud, otro otra, uno tenía un origen, otro otra, en fin. Pero, claro, siempre hay preferencias. Eran virtuosos. Los dos geniales. Y va la nena y me zampa. Y uruguayo, ¿cuál fue el mejor jugador? Ajá. Nos agarró. Sí. Ahí nombraron a Sassi, bueno, Obdulio. Sí, eran, un jugador virtuoso era Walter Gómez. Había un cantito, la gente ya no come por ver al Walter Gómez. Ahí lo tiene. Era un virtuoso. Después tuvimos un arquero virtuoso. Mazurkiewicz. Claro, que era en su momento. Un goleador como Morena. Artime. ¿Artime era uruguayo? Creo que era argentino. Era argentino. Jugó Nacional, artillero. Sí, me va a decir a mí. Los goles de Artime están descritos aquí. Sí. Cuando hablo de que yo iba con mi padre al fútbol, él iba conmigo a ver a Peñarol y yo iba con él a ver a Nacional, me tenía que comer los goles de Artime. Lo digo acá en el libro de Por los tiempos José Mujica, que es el marco temporal que marca, ¿no? Dice con una mezcla de rabia y admiración. Yo me acuerdo de ver los goles de Artime, genial. Sí. Por eso hubo virtuosos en distintas áreas, ¿no? Pero es difícil decir cuál fue el mejor jugador. Claro, lo que pasa es que el mejor jugador siempre es un número 10 o un 9, porque son los que hacen la jugada y meten el gol. O hacen la jugada, comparten y otro se la pasa, como Suárez, como lo era Morena, número 9, el pescador. Sí, Morena era un peligro para los rivales. Sí. Había otro pescador mayor que Morena le sacó el récord, Jung, el viejo Jung, que por un gol le sacó el invicto. Morena. Sí, Morena, sí. Sí, Mazurkiewicz le ataja un penal a Pelé cuando iba a hacer su gol número 1000. Claro, sí. Tenía 999 goles. Va a tirar un penal. Ya todo pronto para la fiesta, siempre los uruguayos. Y se lo atajó. Maracaná, al mejor estilo Maracaná, le ataja el penal. Tendremos eso los uruguayos, ¿no? Sí. Pero tenemos mucha hinchada en Brasil. Ayer me llegaban mensajes de brasileños, che, ¿qué pasa con Uruguay? Sí. Acá estamos hinchando, no sé qué, me llegaron de Río, de San Pablo. Bueno, y aquí, por los tiempos de José Mujica, justamente, Mujica dice, cuando tenés hijos, como querés que no le falte nada, les termina faltando vos. Cuando no tenés tiempo ni para ir a un partido de fútbol con el gurí. Porque estás preocupado por las máquinas de cosas y le resultás casi un desconocido porque no entendiste. Todos los primates, todos los monos, todos nuestros parientes necesitan largos cuidados porque así estamos programados. Porque nada vale tanto como la relación, como el afecto, como el cariño. Claro. Tenía buena frase, Mujica. Sí. Que es lo que tiene este libro, ¿no? Claro, la parte filosofal. Y el personaje aquí dice, lo dicho logra transportarme a un remoto estadio centenario, parte alta, tribuna Colombes. Partidarios de uno y otro equipo muestran gorros, banderas, camisetas, uno al lado del otro. Claro. Sí gritaba, sí, se gritaba, pero evitando la ofensa. Los insultos estaban reservados para las decisiones del juez. O a los comentaristas de radio que opinaban y era considerado equivocado. Mirá lo que dice este. Yo recién venía en el auto, en un Uber, que también veníamos criticando lo que decían los comentaristas. Claro. Tal cual.
No eran muy difundidos los audífonos, mucha gente veía el partido en el estadio usando un brazo para mantener contra el oído el parlante de la radio portátil. No sé si se acuerdan. Sí, sí. La mayoría las espica, la gente así Espica, con la radio en el oído. No, Sí, nada sí. de audífono. Que había audífonos. Había audífonos de una sola oreja. Solo una oreja. Sí. Pero la mayoría, la moda era esa, las espica revestidas en cuero, en cuero medio, pero está, perforado marrón chocolate hacia afuera Sí. y rojo terciopelo hacia adentro. Hacia adentro, sí. También abundaban las Motorola de plástico azul claro, cobertura de parlante de aluminio con asa pero sin forro. El susurro de los relatores Carlos Solé y Heber Pintos se mezclaba con el pregón del cafetero, el vendedor de refrescos y hasta el gauchito del talud. El gauchito del talud. Quien recitaba a la vez que ofrecía folletines con versos humorísticos. Sí, sí. El talud, que era el área de los pobres. Era el área de la gente que iba parada. Sí, paradas, le pagaba poco y parados. Sí. La típica era, se armó lío en el talud. En el talud, sí. Y se armaba algún pugilato. Sí. Y bueno, y dice, en fin, allá íbamos al estadio. Él partidario Nacional, yo de Peñarol. Igual me invitaba a los partidos de Peñarol en los que él soportaría las victorias del eterno rival y que yo fuera a festejarlas. También me tocó ver a mi padre gritar los goles de Artime para Nacional y estarme a su lado en un silencio mezcla de rabia y admiración. Y era así. Eran épocas donde había tolerancia, pero ni te dabas cuenta, claro, porque era lo natural. Sí, sí, exacto. Ahora, no sé por qué no se puede. Los tiempos cambian. Sí. Bueno, Fernando, hoy vimos entonces poesía, novela y fútbol. Novela y fútbol, ya que estamos con el tema. Sí, sí. Y mañana vamos a hacer poesía y fútbol con algo mucho más provocativo. Mañana en 970 Universal. En 970 Universal. Bien. Vamos a hacer, me dijiste, poesía y fútbol. y fútbol. Bien. Algo más provocativo con un material que traigo de un amigo brasileño. Ah, perfecto. Muy bien. Así Bueno. que ya los invitamos para... Atención, 970. y tenemos también de un mexicano ¿Ah, sí? que estaba hablando de la presencia de Irán en Estados Unidos Ajá. y de cómo los encapsulan. Sí, en fin, sí. Está interesante eso también. Sí, sí. Les hicieron la vida imposible. Un escritor mexicano. Y aún así empataron Sí. los iraníes. Muy bien. Los persas están con todo. Con todo, sí. ¿Oh? Sí, sí. Buah. Sí. Como los gatos persas. Yo tuve un gato medio persa. Dice que la muy mayoría peludo. descienden Sí, de Persia. seguramente. Muchos gatitos. Yo, Sí. los míos también son muy... Yo tengo una ventana, una persiana. Llegó la hora de la distensión. Claro. Bueno, hacemos una pausa. Gracias, Fernando. Por favor. Hacemos una pausa y ya volvemos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, amigos, continuamos con La Noche del Búho y estamos en esta instancia con Jorge Aramandía Paisé. Vamos a la columna de arte. Hoy, bienvenido, Jorge. Hola, Gustavo. ¿Todo bien? Todo bien. Bien, hoy ¿qué tenemos? Arte. Arte y poder. Arte y poder. ¿Qué tema? Sí, es un tema interesante y que en distintas oportunidades siempre como que se ha colado un poquito del tema desde distintos lugares. Un poquito de poder se coló. Sí, porque hay una relación desde siempre del arte con el poder. Y como introducción a este tema voy a mencionar un subtema que es como una forma de poder, pero que nos va a servir para explicar y para entender alguna de las imágenes que vamos a mostrar, que es la ostentación como herramienta de poder a través del arte. Y entendiendo la ostentación como una forma de comunicación no verbal que se da como una forma de exhibición de objetos que rodean a una persona, a una institución, una familia, y que esa exhibición, más que exhibición, es exhibicionismo. Entonces,
voy a empezar por ahí, por ese sesgo, que nos va a servir más adelante, pero va a ser necesario. El poder a través del arte se puede manifestar buscando distintos propósitos. Uno de ellos es la ostentación. Y dentro de la ostentación podría haber una clasificación un poquito arbitraria, si se quiere, en función de la capacidad de ostentación, del alcance de la ostentación y de la pretensión de quien esgrime esa forma de poder. En el nivel más alto, llamémosle, le puse algunos nombres inventados, pero que nos sirven para darle marco a los conceptos. Llamémosle ostentación megalomaníaca. Es la que detentan aquellos que alcanzan una elevadísima posición de poder y que tienen la capacidad y la voluntad de exhibir esa ostentación como un recurso para exaltar su propio ego y su propia persona a nivel planetario, ¿no? Ejemplo, un emperador romano, un faraón egipcio con su estatuaria, su pirámide, templos. Nerón, por ejemplo. Nerón. Sí. En su memoria, un magnate automotriz que construye un rascacielos, el más alto de la ciudad, con su nombre. Como vamos a ver algún ejemplo, por ejemplo, la Torre Chrysler, por ejemplo, es el nombre del dueño de la automotriz, Walter Chrysler. Bueno, en fin, ejemplos hay muchísimos. Cualquier cantidad en todos los rubros, desde los más institucionales hasta figuras que les ha ido bien en su emprendimiento, en su negocio, y también tienen como esa necesidad de ostentación. Una ostentación para perpetuar su imagen en la historia, a ese nivel, ¿no? En la megalomaníaca. Después, en un segundo nivel, digamos un escalón más abajo, llamémosle ostentación exhibicionista. Es la que podemos ver en aquellas personas que, teniendo gran disponibilidad de recursos, gusta de exhibir su estatus de persona adinerada, usualmente asociado al nuevo rico, por ejemplo, exhibiendo sus mansiones, sus autos, su ropa costosa, su colección de arte también. Y un ejemplo que es como capaz que el que más se muestra muchas veces es el que puede ser de los raperos, ¿no? En los videos que vemos y demás músicos que se exhiben rodeados en los videos, ¿no? de lujos y haciendo grandes fiestas en sus mansiones y con piscinas llenas de mujeres atractivas y superautos deportivos y joyas y ropa de diseñador y, en fin, etcétera. Mucho brillo y oropeles para llamar la atención. Es como mandar un mensaje. Todo ese entorno de ostentación es como decir: ahora que soy rico, quiero que todos se enteren, ¿no? Ese es un poco el concepto. Hay un tercer nivel que podríamos llamar ostentación discreta. Es la de aquellas personas y familias que, teniendo enormes recursos, personas sumamente acaudaladas, usualmente dinero de generaciones, como dicen los ingleses, el old money, que no necesitan llamar la atención, que no son exhibicionistas para afuera de su círculo social. Exacto. O sea, son personas que consideran vulgar la ostentación exhibicionista del ejemplo, del nivel anterior, digamos. Pero viven en palacios o grandes mansiones de varios siglos de antigüedad, y cuanto más antigua mejor, más raigambre tiene un apellido, usualmente retiradas del mundanal ruido, las mansiones, es una cosa como discreta, apartada, y con un acceso solo para los de su propio círculo, para la aristocracia. Exacto. ¿No? Por eso lo de ostentación discreta. Ropa con logotipos mínimos, autos clásicos que no pasan de moda, pero para esos pocos
elegidos que acceden al interior de sus residencias y palacios pueden admirar extraordinarias colecciones de arte, clásico sobre todo, construidas durante generaciones de los artistas más prominentes de la historia. Porque el arte es una manifestación de la cultura de quien lo posee, no solo de su riqueza. Y la aristocracia es como la custodia de la cultura de un pueblo, la que mantiene ciertas tradiciones, costumbres y valores en un mundo de modas y expresiones artísticas y culturales tan cambiantes. Es como una institución, un ancla por su estabilidad e incluso un faro porque sus colecciones son una referencia y son un tesoro cultural. Bueno, en un cuarto nivel, llamémosle anti-ostentación, es como ir de lo máximo a lo mínimo en la categorización del concepto. Es la que presenta en aquellas personas, la que se presenta teniendo las personas con grandes recursos que no ostentan su arte o sus bienes de ninguna manera. Hay personas que guardan su arte en bóvedas, en freeports, que son como zonas francas para almacenar todo tipo de bienes bajo la máxima discreción, o en habitaciones secretas o Kunstwunderkammers, o que tienen cabañas retiradas o apartamentos donde no comparten con nadie el disfrute de la contemplación de su arte. Este arte es solo para el deleite personal, el más íntimo, solo para su dueño y para nadie más. Es lo que se llama bajo perfil. El más bajo perfil, sí. Ahí está, teniendo recursos y las posibilidades, no necesitan ostentar. Es más, es algo que a veces juega en contra, ¿no? Sí. O sea, porque quieren tener un perfil el más bajo posible, a veces incluso la manera de vestirse es tan común que uno nunca podría identificar a la persona según cómo se viste con el poder adquisitivo que tiene. Bueno, y salvo este último caso de la antiostentación, las otras tres formas de ostentación, la megalomaníaca, la exhibicionista y la discreta, son herramientas de poder a distintos niveles y con muy distintas características. A veces para exaltar la imagen personal o un apellido o una institución, para inmortalizar a alguien en la historia, para posicionarse como marca personal, para acceder a ciertos círculos, obtener un cierto estatus y encontrar un lugar a la altura de las aspiraciones, o para segregarse como gueto aristocrático y cultural, o como un club para unos pocos elegidos, o como una mera herramienta de influencia personal. Bueno, y ahora sí, pasamos derecho al tema de arte y poder, ya como el tema central. En muchas ocasiones, atravesando distintos temas, nos hemos referido directa o indirectamente a la relación entre el arte y el poder. Tal vez la forma más evidente de esta relación es cuando un poder hegemónico impone su visión de las cosas a través del arte que considera apropiado, como herramienta eficaz para transmitir su mensaje. Arte como medio de comunicación y canal de adoctrinamiento. Arte como símbolo, arte como instrumento de poder. Y vamos a ver un primer ejemplo, que es un cuadro de Napoleón en su trono imperial, pintado por Ingres, Jean-Auguste Dominique Ingres, que es un cuadro de principios de 1806, un cuadro bastante grande, de 2,60 metros por 1,60 m aproximadamente, que se encuentra en el Museo de la Armada, en el Hotel des Invalides en París. Bueno, y se ve a Napoleón con todas sus galas de soberano imperial, como si fuera un emperador. Y con sus lanzas. ¿No? Un emperador a la antigua.
como un gobernante omnipotente, más que como un mero mortal. Está el traje de la coronación como emperador. Mira, vamos a hacer una enumeración de todos los elementos que se pueden ver, o de algunos, porque hay una cantidad. El traje de la coronación como emperador, el trono, la alfombra con el águila imperial, la corona como Julio César, sí, el cetro de Carlomagno, el collar de la Legión de Honor, el cetro de la justicia, están 2 cetros, a falta de 1, 2. La espada de la coronación, la capa real y al fondo un escudo del Estado papal, ya que era el rey de Italia en su momento, así que ya había invadido todo aquello. La frontalidad del retrato hace referencia a la colosal estatua de Zeus en Olimpia, hecha por Fidias, y a la pintura de Dios Padre en el altar de Ghent, de Van Eyck, que es una pintura conocida. Bueno, Ingres quería pintar algo extraordinario, pero fue demasiado. Yo creo que hasta el propio Napoleón le debe haber parecido un exceso todo esto. Que si bien, bueno, él era un megalomaníaco, o sea, él cabría en la primera clasificación de ostentación que pusimos al principio, ¿no? Él perfectamente cabe en la primera clasificación. Pero incluso a la gente de su época, o sea, esto fue un encargo hecho por una institución italiana, y la comisión rechazó este encargo por el exceso de recursos. Y la terminó comprando el cuerpo legislativo francés. Y bueno, al final terminó en el Museo de la Armada. Pero era tan imponente la imagen, ¿no?, de ser así omnipotente, con todo el despliegue superior, que impresionaba más de lo que se pretendía en su momento, y eso que Napoleón le gustaba el fasto. Bueno, y esta es como una manera de encarar un retrato, de hacer una representación. El retrato, bueno, es algo que es un recurso de representar a una persona, pero hay una cantidad de maneras de mostrar a la persona. Esta es la manera más extrema. Después hay unas formas intermedias, o sea, uno puede mostrar una cierta, digamos, idealizar de alguna manera a la persona, mostrar sus mejores atributos, o mostrarlo en lo más cotidiano y doméstico, sin resaltar absolutamente nada, como vamos a ver después algunos retratos en el siguiente ejemplo. Bueno, el arte puede expresar diferentes cosas con respecto a un individuo, un grupo humano o una sociedad. Puede expresar la realidad o puede expresar un ideal o una aspiración determinada, que es el caso de Napoleón. El arte representa lo que se ve y sugiere lo que no se ve. El arte refuerza con intención plástica o simbólica ciertos rasgos, acentúa y ofrece una mirada selectiva sobre lo representado, una mirada subjetiva y condicionadora. El arte obliga a ver las cosas de una determinada manera, obliga a los sentidos y condiciona al espíritu. El arte transmite, el arte enseña, el arte proyecta. Y ahora vamos a ver otro ejemplo que también son unos retratos, autorretratos, en este caso de Rembrandt. Es un pequeño collage de retratos de distintas épocas. Rembrandt pintó una cantidad de autorretratos a lo largo de su vida, en las más diversas posiciones, a veces como estudios para desarrollar su técnica de ese momento, y a veces más como una herramienta de comunicación, no solo para él, sino hacia afuera, ¿no? ¿Cómo se hacía el autorretrato? ¿Usaba un Había espejo? había espejos, sí, desde la antigüedad hay espejos. No son tan pulidos como ahora, sí. Pero sí. Bueno, y los retratos, en este caso, reflejan distintos estados de ánimo. La humanidad de Rembrandt en cada momento,
con distintas expresividades según el ánimo. La vida de Rembrandt ha sido de lo más variada en cuanto a su situación personal, su situación económica. Él pasó de un origen humilde, él era el hijo de un molinero, después, bueno, en el desarrollo de su profesión le fue muy bien, se casó muy bien, tuvo mucho éxito comercial, tuvo una época de esplendor, de gloria, pero ¿qué pasó? Como todo, las modas van y vienen y se le pasó el momento y la moda fue por otro lado y empezaron a escasear los encargos y después le empezó a ir mal, tuvo mucha deuda y se empobreció, las pasó todas. Los retratos en cada una, él hizo retratos permanentes a lo largo de su vida, reflejan su condición y su estado de ánimo, y a veces de alguna manera como una herramienta psicológica y de acicate buscaba mostrar su mejor faceta cuando en la realidad era otra, ¿no? Bueno, y se ven las vestimentas, él gustaba de ponerse trajes históricos de personas con gran estatus y poder adquisitivo. A través de sus atuendos, él se proyectaba como alguien sofisticado e importante socialmente. Rembrandt, bueno, hizo cientos de autorretratos como práctica por ego y vanidad y para encontrar su lugar en la eternidad también. A través del arte se pueden reforzar las aspiraciones humanas. El arte puede mostrar los mejores rasgos de una persona, como suele suceder en los retratos por encargo. Usualmente, cuando alguien encarga un retrato, es para que muestren las mejores facetas de la persona, porque eso es algo que lo va a sobrevivir seguramente largamente. Entonces, uno pretende mostrarse de la mejor manera posible, incluso mejor de lo que nunca fue, como pasa muchas veces con los retratos de Napoleón. Napoleón era una persona muy bajita, medía 1,50 m y poco, digamos. Entonces aparecen muchísimos retratos como una persona vigorosa, no era muy agraciado, además de su estatura, era medio gordito y en fin, no le lucía mucho la figura. Y entonces en los retratos aparece como un hombre esbelto de 1,80 m y pico, 90, ¿no? Era un atleta formidable a veces. Entonces la gente que ve esos retratos dice, este hombre era así, ¿no? Entonces piensa, realmente una persona mucho más alta de lo que realmente era, y el retrato vende una imagen que mejora en muchos casos la realidad. La escultura también. La escultura también, claro. Artigas no es tan alto como uno lo ve. Y claro, y además como no hay referencias directas, es todo en base a recreaciones, salvo un retrato, un dibujo que se hizo casi postreramente, todo lo demás es una recomposición de la idea de Artigas. Entonces, bueno, es como que hay un poco más de libertad para, desde el imaginario colectivo o desde la aproximación del artista, en fin, y llegar a una idea de Artigas. Lo mismo se dice de Jesús de Nazaret. Bueno, también, aunque ahí habría que ver, por ejemplo, está el sudario de Turín, que es una pieza bastante atípica dentro de los registros físicos. Pues una pieza que, bueno, eso da para un tema, un tema entero por la cantidad de análisis y de trabajos que hay sobre esa pieza, de que, bueno, es tan atípico en los resultados científicos que ha dado que se considera como que realmente pudiera haber sido el sudario del propio Jesús. Y entonces ahí aparece un rostro que hay aparatos que lo regeneran tridimensionalmente, entonces da como facciones bastante claras de cómo era y del tipo físico que era, y además están todas las condiciones, desde las
esporas vegetales, en el propio manto aparecen las esporas vegetales que solo aparecen en esa región de Judea, de lo que hoy es Israel, de la zona donde él habitó, y no aparecen en ningún otro lado del mundo, y que además en los nuevos estudios da que era de esa época, y las marcas y todos los las gotas de sangre de la corona, y todo indica que podría ser, y además el tipo de impresión, que no es pintura, es como un flash de energía a muy alta potencia que dejó grabada la impresión sobre la tela. Es algo muy raro que no pudo haber sido recreado, pintado por nadie. Entonces es una pieza realmente muy especial. Entonces, sobre Jesús, justamente, muchos artistas, a partir del sudario, tomándolo como referencia, han trabajado en una reconstrucción de su rostro, pintada, pero en base a esa pieza que la consideran como un dato histórico, ¿no? Como que, bueno, realmente esa es la referencia, y a partir de ahí hay que trabajar, porque es la más próxima, la más segura, como herramienta de poder representarlo. Pero bueno, hay cantidad de ejemplos de cómo el arte se aproxima al tema del retrato. Bueno, el arte puede mostrar los mejores rasgos de una persona, como suele suceder en los retratos por encargo, o los mejores rasgos de un colectivo, como en el cuadro La libertad guiando al pueblo de Delacroix, que es un cuadro muy conocido, es el cuadro más típico de Francia. Yo creo que aparece la libertad como una figura femenina enarbolando el estandarte, y el pueblo que la acompaña, enfervorizado, y van todos, hombres, mujeres, campesinos y gente, en fin, de otros extractos, y están todos caminando en pos de la libertad y todo aquello, ¿no? Entonces, esa idea de retrato se da tanto en lo personal como en lo colectivo también, al punto de idealizar una imagen, y que ese retrato no solo representa la idea de libertad, sino que representa a toda Francia y el espíritu de libertad, ¿no? Ese espíritu de, bueno, hay que luchar por nuestros valores y nuestros ideales, ¿no? Bueno, el arte puede construir pictóricamente un ideal o la idea de una realidad que aún no existe y a la que se aspira, como en el muralismo mexicano de Rivera, Orozco y Siqueiros, que eran los tres muralistas más importantes de hace más o menos casi un siglo, ¿no? Estos tres muralistas que marcaron una época, además los tres tenían como una línea, era como un estilo, a grandes rasgos, el muralismo mexicano, de mostrar los tres, creo que los tres tenían como un perfil ideológico similar, impulsando el comunismo en aquella época. Entonces mostraban esa visión, esa ideología a través de la gran muralística, y con mucha efectividad, porque eran unos capos los tres. Bueno, y siguiendo con los retratos, el arte también puede construir pictóricamente un ideal. Por ejemplo, los retratos de Tamara de Lempicka, que alguna vez hemos mostrado en algún otro programa, donde se muestra a las personas, ella hace un tipo de retrato que no es una representación realista, sino que
filtra los rasgos y es como casi a medio camino con la abstracción, desde la representación física de la persona hasta la indumentaria, lo lleva casi al extremo. Entonces queda como una imagen idealizada de la persona, mucho más pulcra, más pulida, más brillante, que además, bueno, reflejaba a su vez una época, justo era la época Art Déco, en donde más lució su arte, sus destrezas, Tamara de Lempicka. O también se puede ver en ciertas películas, por ejemplo, de ciencia ficción. El arte puede decir con una imagen lo que las personas no se atreven a decir con palabras. Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo bien interesante que es el Guernica de Picasso. Sí, vamos. Que después de... es una obra enorme, mide 7,77 metros por casi 3,5 metros, que realmente es más que un cuadro, ¿no? Sí. Es prácticamente un mural hecho tela, ¿no? Es una obra de 1937, del mismo año que el bombardeo de Guernica. El bombardeo fue el 26 de abril del 37 y Picasso empieza a pintarlo enseguida. Ya entre mayo y junio del mismo año ya estaba terminado el cuadro. Él estaba en París, ya radicado, así que no estaba en España, pero fue tan fuerte esa noticia. Sí. Y se inspiró en un cuadro de Goya, el 3 de mayo de 1808, es un cuadro también que remueve mucho por la potencia de los gestos que aparecen en la imagen, es un cuadro removedor. Y se considera una de las obras de arte más importantes del siglo XX. Algunos la consideran la última gran pintura histórica, a pesar de los rasgos de la pintura, que es netamente abstracta. Ella estaba metido en esa parte constructiva de su obra. Fue una obra por encargo de Bellas Artes, del gobierno de la Segunda República Española, que era el que estaba en ese momento, para exponerse en el pabellón español en la Exposición Internacional de París del 37. Y él llega justito con esta obra. Picasso dice sobre esta obra: la pintura no está para decorar apartamentos. El arte es un instrumento de guerra, ofensivo y defensivo contra el enemigo. La obra es un grito de denuncia contra la guerra. Cuando un oficial alemán le preguntó durante la ocupación nazi en Francia, en esa época, si él había hecho eso, Picasso respondió tajantemente: no, ustedes lo hicieron. Claro. Porque fueron los nazis los que invadieron Guernica. Sí. Picasso declaró que el Guernica fue la única obra en la que había utilizado un lenguaje estrictamente simbólico. Representó la brutalidad con la figura del toro, sí, y el sufrimiento del pueblo a través del caballo herido. Exacto. O sea, los animales se prestan muchas veces para representar simbólicamente algunas cosas. Bueno, con el mural de aquí del museo yo hice exactamente lo mismo. Representé con la figura del buey las penurias del pueblo oriental en ese éxodo. Entonces el animal es como algo que realmente es un elemento pictórico que muy útil para expresar sentimientos y cosas. Sí, exacto. Bien. Picasso dejó claro que la obra no debía volver a España hasta que el país recuperara las libertades republicanas. Claro. ¿No? Entonces anduvo a la deriva por un montón de lados en exposiciones. Por toda Europa.
por toda Europa y por Estados Unidos, en Noruega, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Brasil, Alemania, Bélgica, Países Bajos, paseó por todos lados. Entonces todo el mundo se enteró de lo que había pasado en España y especialmente con el pueblo de Guernica. Hasta que finalmente llega en el año 92 recién al Museo Reina. Primero estuvo en el Casón del Buen Retiro y finalmente, que es donde está hoy, en el Museo Reina Sofía de Madrid a partir del año 92. Bueno, a través del arte se puede influenciar a las personas, su manera de pensar, de sentir y de entender una sociedad. El arte ofrece información procesada, filtrada, intencionada y muchas veces con una carga emocional destinada a permanecer en la memoria. El arte puede despertar sentimientos o puede condicionarlos. Todo esto pasaba con el Guernica, por ejemplo, que claro, realmente era una pintura de un valor simbólico enorme. El arte puede marcar un camino de entendimiento de las cosas. El arte puede mandar mensajes o puede suprimirlos. El arte capta, expresa, traduce, potencia y fija en el corazón, en la memoria y en el espíritu. El arte libera o el arte oprime. El arte selecciona y dirige. El arte transmite, el arte permanece. Bueno, y por aquí podemos dejar esta primera parte del tema arte y poder, porque el arte es una forma que refleja el poder, o a veces es poder en sí mismo, por el poder que la propia obra tiene para movilizar a veces colectivos en determinadas direcciones ideológicas o situaciones coyunturales históricas o lo que fuere. Obras que puede ser pintura, escultura, ahí está, edificios. Los edificios, después vamos a hablar de algunos edificios puntualmente, pero en la próxima, porque realmente la arquitectura es un vehículo formidable para como demostración de poder. De poder, sí, muy bien, muy bien. Bueno, gracias Jorge. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien amigos, continuamos con La Noche del Búho. Estás en el Museo de Támaro y continuamos para despedirnos, porque nos tenemos que ir ya. Gracias Jorge, como siempre. Un gusto. Agradecemos también a Fernando Villalba, agradecemos también a Daniel Pádula, que estuvo con su tema de numismática. Beatriz, gracias. Tenemos que dar algunos saludos, ¿no? Así es, tuvimos una noche espectacular, ¿no? Con muchas noticias, muy interesante, todo como siempre. Así que sí, vamos a estar saludando a Laura, que nos está escuchando como siempre, la familia en general. A Lionel Bettinelli de Támaro. Exactamente. Sí, siempre me quedo asombrada de este lugar maravilloso, así que bueno, invito a todos que lo vengan a conocer. Bien. Saludar también, bueno, a todos los abuelos y abuelas, como dijimos al principio del programa. Exacto. Y también saludar, un saludo al cielo a mi abuelo Berrospe, que hoy también estaría cumpliendo años, así que un saludo también para él. Sí, a todos los abuelos que están en otro plano. Exacto. Y bueno, un saludo para usted. Usted sí es abuelo. Yo soy abuelo, exacto. Y a mi madre también, por supuesto. Sí. Bueno, en fin. Saludar a Patricia Cayón y a sus tías Shelley y Estela, a su prima Isabel. También un saludo a Miriam Puigros. Sí, que ya está casi recuperada, así que en cualquier momento la vamos a tener, por lo menos al teléfono, en breve. Bien, perfecto. Y saludar nuevamente al doctor Jaime Rosquier. Jaime Rosquier, que mañana va a tener una pequeña intervención. Ya estuvo una pequeña intervención. Ah, ya la se tuvo. Está recuperando. Ah, se está recuperando, muy bien. Muy bien, perfecto. Y bueno, como ya se comentó, ya estamos en pleno mundial, en plena Copa del Mundo. Sí. Y bueno, ya jugamos contra Arabia Saudita 1-1. Sí. Y el domingo es el segundo partido del grupo. ¿Con quién jugamos? Bueno, contra Cabo Verde. Así que el domingo 21 de junio a las 19 horas. Ese va a ser el domingo. Y el tercer partido contra España va a ser el viernes 26 de junio a las 21 horas. Bien. Cabo Verde, que era algún militar que se transformaba en Hulk. No, bueno, no sé. Bien. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Bien, muchas gracias. Nuevamente, Jorge, muchas gracias.
A todos ustedes, muchas gracias por estar. Nos encontramos aquí en el Museo Támaro el próximo viernes a las 22 para escuchar La Noche del Búho. Chao, gracias. La Noche del Búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscribite hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091-4915-15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @CaminosDelAguaUy o comunicate al 091-335-990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arasul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentar, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arasul.com o arasul@arasul.com. La Noche del Búho. Siente el ruido de la calle, no hay más perros que no ladren, se van hombres con el viento, nada espera ni un momento, los vapores de la aduana